Desde que la FLIP guarda registros, no había un año más violento para la prensa que el 2018. El fenómeno de agresiones contra periodistas se ha transformado, va mutando y encuentra nuevos métodos para censurar. El asesinato de los 3 trabajadores del comercio, los secuestros, las obstrucciones, los hostigamientos, las estigmatizaciones y demás agresiones dejan un panorama muy preocupante para las garantías a la libertad de prensa en Colombia. Es importante aclarar que el 2018 no es el año más letal, pero sí el más violento contra la prensa. El más afectado por la violencia es el periodismo y el derecho a la información regional. Este aumento de la violencia contra la prensa también deja en evidencia las limitaciones del programa de protección a periodistas que tiene el gobierno desde el año 2000. Este programa, si bien ha contribuido a reducir los asesinatos contra la prensa, es costoso, no tiene acciones preventivas y en muy pocas oportunidades es capaz de garantizar el derecho a la justicia. El gobierno impulsó un plan de acción oportuna que de manera acertada contempla una reingeniería de la UNP, aspecto que si bien la FLIP comparte, pues no ha sido claro en los mecanismos de discusión sobre las reformas a implementar. Pero los problemas no se reducen a la violencia o la intimidación. La estigmatización, entendida como aquel discurso de líderes públicos que afecta al ambiente para la libertad de expresión, se encuentra en todo el espectro político y crea un clima de permisividad y justificación a los ataques a la prensa. Un ejemplo de esto fueron las declaraciones del fiscal general en el Congreso de la República, donde estigmatizó a María Jimena Duzán y a Noticias 1 por el cubrimiento del escándalo sobre Odebrecht. Esto es algo que se replica, por ejemplo, en el caso de las declaraciones de Gustavo Petro contra RCN, donde se alienta al ejercicio de violencias y que además es un fractal regional porque se replica en lugares como Ibagué, donde el alcalde también ha incurrido en declaraciones estigmatizantes contra los medios de comunicación locales. Al presidente Iván Duque se le debe reconocer que desde su discurso de posesión ha invocado estándares favorables a la libertad de expresión y de momento no se ha referido públicamente de manera adversa a la prensa. Sin embargo, ha guardado silencio frente a restricciones a la libertad de expresión por parte de funcionarios que integran su gobierno o su partido. En este sentido, no basta con invocar la libertad de prensa como valor democrático y como derecho, sino que también es importante rechazar la censura cuando se registran casos, y esta responsabilidad se acentúa cuando el origen de la restricción proviene de las autoridades públicas. De igual forma, el proyecto de ley de modernización TIC ha tenido muchas controversias, sobre todo por el poder presidencial que se tendría dentro de un regulador convergente y las funciones que podrían ser utilizadas para censura que se trasladarían al Ministerio de las TIC. Como si fuera poco, la discusión de este proyecto de ley se vio empañada por el acto de censura desde los medios públicos contra Santiago Rivas. Este hecho debe ser entendido por el Ministerio como un deber acentuado de ampliar el debate sobre el articulado de este proyecto de ley. El Poder Judicial ha mostrado avances importantes en algunos casos. Uno de ellos fue la confirmación de la condena contra Ferneita Pasco por el caso del asesinato del periodista Orlando Sierra en Manizales. Un segundo caso fue la condena contra José Miguel Narváez por el asesinato de Jaime Garzón. En el 2018, como nunca, la Fiscalía avanzó en algunos casos de amenazas contra periodistas, que es un hecho inédito si uno lo mira en el comparativo de los fiscales anteriores. La FLIP reconoce estos avances judiciales en casos emblemáticos, pero no podemos olvidar que la gran mayoría de casos de violencia contra la prensa permanecen en la impunidad. En el 2019 se cumplen 20 años del asesinato de Jaime Garzón. Esto es un hecho que debe invitarnos a la reflexión sobre los distintos formatos para ejercer el periodismo y para evocar su memoria con más y no menos libertad de expresión. Colombia sigue siendo un país con muchísimos problemas de acceso a información local. Más de 9 millones de ciudadanos no tienen información de cercanías. En Colombia la publicidad oficial sigue siendo un mecanismo que premia el silencio y que castiga la crítica, con casos que la FLIP ha documentado de compra de noticias buenas por parte de algunos funcionarios públicos a través de la PAU. Periodistas, medios de comunicación, audiencias y autoridades están llamadas a contribuir a mejorar las condiciones para la libertad de prensa. La Fundación para la Libertad de Prensa estará vigilante de los actos de censura y contribuirá desde sus posibilidades a este propósito.